Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Qué bueno poder transmitir por estos canales. Tenemos estas redes, tenemos esta tecnología. Qué bueno poder encontrarnos, aunque más no sea en el espíritu. Es difícil no vernos, es raro no vernos, pero bueno, es bueno que en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, tratemos de ser obedientes, de no salir de casa, amamos a las personas y necesitamos demostrar nuestro amor de esta manera, siendo obedientes a las autoridades, si bien nuestra fe da para entender de que Dios está sobre nosotros, cuidándonos de todas las cosas. Él está en el control y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que seamos de testimonio para el mundo y que el mundo pueda ver que la iglesia ama a las personas y trata de cuidarlas. Así que vamos directamente a nuestro tema de hoy, que son, como venimos hablando, de los valores, y hablamos el anterior domingo, les hablaba del valor, de tener esos valores, de estar enfocados en su presencia, la importancia que tiene esto, estar enfocados en su presencia. Dios está deseando comunicarse con nosotros, Él desea tener presencia en nuestras vidas y por eso es tan importante esto. ¿Qué hace la presencia de Dios en nuestra vida? O mejor dicho, ¿qué hace estar enfocados en su presencia? Es para que no se distorsione nuestra visión. Nuestras miradas se pueden ajustar, ¿sí? Pueden enfocarse de acuerdo a cuánto de la presencia de Dios tenemos en nuestras vidas, cuánto lo buscamos a Él, cuánto miramos las cosas de acuerdo a nuestra mirada humana, emocional, sentimental, y cuánto la miramos esta vida a través de su presencia. Así que es un valor fundamental. Estar tan cerca de nosotros mismos muchas veces lo que produce es que no nos deja ver bien, con claridad, el propósito para el que somos llamados. Es como ese dicho que normalmente se dice, ¿sí? El árbol nos impide ver el bosque. Estar demasiado cerca del árbol nos impide ver que hay un bosque atrás. Y eso pasa con nuestra vida. Enfocarnos en nosotros mismos nos hace perder, distorsiona nuestra visión. Enfocarnos en su presencia nos permite ver mucho más allá de acuerdo a cómo Él ve las cosas, y siempre van a ser mejores las cosas que Él tiene preparadas para nosotros que las que nosotros tenemos preparadas para nosotros mismos. Así que la importancia de saber cuál es, qué es más importante, si tu propósito o el propósito de Dios. Vivir con los dos juntos es vivir en tensión, es vivir en presión, y por algún lado tiene que explotar. Si hay demasiada presión, por algún lado explota. Por eso es que cuando estamos enfocados en nuestros propósitos, en esos deseos de realización personal, creemos que esto va a ser bueno para nosotros. Pero la realidad es que no hay cosa mejor para nosotros que cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, justamente para no explotar, para no sentirnos confundidos, a la deriva, sin saber qué cosa. Concentrarnos y enfocarnos en su presencia nos da una dirección correcta para nuestras vidas. Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tremenda esta palabra. ¿Por qué? Porque nos declara, sí, el hombre piensa su camino, el hombre trata de buscar su propia realización. No es que esté mal, pero sí tenemos que estar abiertos a enfocarnos en su presencia. ¿Para qué? Para que Él enderece nuestros pasos, para que nuestro camino, nuestro destino, nuestro propósito no nos lleve a lugares de tristeza, de dolor, de emociones encontradas, de insatisfacción, ¿sí? Sino que Dios endereza nuestros caminos para que podamos cumplir su propósito. ¿Cómo Él endereza nuestros caminos? Cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en su presencia. Por eso es tan importante estar en su presencia y dejar que Dios enderece tus pasos. Amén. Así que no hablamos, como dijimos antes, de lo que queremos, o mejor dicho, no estamos diciendo que esté mal
tener nuestros deseos, tener nuestros sueños, sino que de lo que hablamos es si es su voluntad y no la nuestra. No está mal soñar, no está mal, pero lo importante de estar enfocados en su presencia es que nos advierte, nos dice si realmente estamos haciendo lo que Él tiene preparado para nosotros, que es lo mejor, como sabemos, ¿sí? Por eso es que podemos hacerlo con muy buena intención, desear cosas para nuestras vidas, pero lo más importante es que Él nos muestre su propósito, que realmente nos va a hacer felices. Así que ahora vamos al valor que nos toca en esta tarde compartir. La palabra de Dios transforma. Ese es otro valor, ¿sí? Como dijimos, primer valor, pero venimos detallando algunos valores, y este que dijimos el otro domingo, enfocados en la presencia de Dios. Ahora este valor, la palabra de Dios transforma. Tengo situaciones difíciles, cosas que no entiendo, quiero crecer en la fe, la palabra de Dios transforma. Así que empezando con este valor a desarrollarlo, podemos decir que la meta de la palabra de Dios es llevarnos a una relación con Dios y transformarnos a su semejanza. Esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Es la meta con la que Dios deja su palabra, su testimonio en medio nuestro. Llevarnos a una relación con Él y transformarnos a su semejanza. Objetivo primario de la creación del hombre, que sean hechos a su imagen y semejanza. 1 Timoteo 3, 14 al 17, le dice el apóstol a su discípulo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, lo que has aprendido y conociste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tremendo que esto de desde la niñez has sabido las Escrituras. Padres, desde la niñez has sabido las Escrituras, tremendo, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Querés hacer sabio a tus hijos? Enseñale las Escrituras desde la niñez. Padres, el Ministerio de Niños está mandando material para que los chicos no estén colgados en cualquier cosa, sino que puedan también ellos enfocarse en la palabra de Dios para ser transformados. Ayúdenlos, estén con ellos en este tiempo, no perdiendo el tiempo con los memes, con las cosas de las redes que no sirven, que no suman, que no edifican. Sabemos que la palabra de Dios edifica y transforma. Así que le estaba diciendo el apóstol a su discípulo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, sigue diciendo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué valores impresionantes tiene la palabra de Dios. Inspirada por Dios, no es una lectura común, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es para corregir, para instruir en justicia, para diferenciar, ¿sí? Y poder juzgar correctamente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios te perfecciona y te prepara para andar por las buenas obras que Dios tiene preparadas para tu vida. Tremendo, Jesús fue llevado al desierto, fue tentado, momento de debilidad, de soledad, ¿sí? Debilidad física, ¿sí? Debilidad física que también trae debilidad emocional, y ahí en ese momento fue tentado. ¿Cómo Jesús se defendió de estas tentaciones? Mateo 4:4, primera tentación, él respondió y dijo: escrito está. Mateo 4:7, segunda tentación, Jesús le dijo: escrito está también. Mateo 4:10, tercera tentación, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Cuál fue el valor que usó Jesús en un momento de debilidad, de tentación?
la palabra de Dios. Si Él no nos está dando un ejemplo para esta palabra que estamos hablando, este valor que le estamos dando a la palabra es innegable, pero es tremendo el cierre. El cierre es Mateo 4:11. Entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiere decir que cuando vos te determinás, te pones firme, y la palabra de Dios es un valor para tu vida, y entonces vos la tenés en tu corazón y podés declararla, proclamarla, el diablo te deja y los ángeles de Dios vienen a servirte. Tremendo para tenerlo en cuenta. Al encontrarnos con Dios en su palabra, se libera la fe. Al estudiar su palabra se derrama poder, porque sabemos quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo quiere que vivamos. ¿Por qué se libera la fe? Porque empiezo a ver las promesas de Dios y empiezo a ver lo que Dios tiene preparado para mí. Yo me ubico en el lugar, sé quién soy y a dónde estoy, pero también se libera poder. ¿Por qué razón? Porque sé quién es Él y Él es un Dios de poder. Es el Dios de Dios, es el Señor de señores. Por eso es que es importante que al leer la Escritura me ubica, me da identidad, sé quién soy, sé quién es Él y también sé qué es lo que Él quiere que vivamos. Si estoy viviendo alguna situación difícil que se mantiene en el tiempo, evidentemente hay algo que debe ser transformado en mi vida para que yo pueda vivir lo que Él tiene preparado para mí. No le voy a exigir como si fuera mi sirviente, sino que lo que voy a buscar es realmente cuál es su propósito para mí. Así que por eso es tan importante que entendamos esto. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Importantísimo. ¿Querés tener fe? Tenés que oír la palabra de Dios. No hay otra forma de poder tener fe, creer en sus promesas, que eso te levante espiritualmente, te haga realmente ser lo que Dios tiene preparado para vos. Una imagen correcta tuya está en la palabra de Dios. El diablo te va a querer tirar abajo, que no servís, que no sos útil, necesario, y la palabra de Dios te va a corregir y te va a poner en el lugar que Dios quiere que vos estés. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, dice Jesús a los discípulos, le pide por sus discípulos, tu palabra es verdad. Les está diciendo, tu palabra es verdad. Muchachos, crean que la palabra de Dios es verdad. Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Cada vez que te busquen en tu palabra, santifícalos. Tu palabra es verdad. Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No reciban la palabra como que es un mito, como que no es para mí, como que bueno más adelante, sino que recibanla como lo recibieron los tesalonicenses. La recibieron como palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Por eso es tan importante esto, para que ustedes se den cuenta que no solo esto que es palabra de Dios, sino también que esto actúa en nosotros, los creyentes. Actúa, ¿de qué manera? Transformándonos. Otro punto, su palabra es nuestra fuente de verdad infalible y autoridad, para que sea la lente por la cual juzgamos la vida, toda profecía, revelación, todo lo que recibamos y veamos debe ser juzgado a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es infalible. La palabra de Dios es nuestra autoridad espiritual. Nosotros le tenemos que creer porque es el legado que Dios nos dejó a nosotros, es el testamento que nos dejó a nosotros, que es donde se revela a sí mismo a nosotros. Es infalible. O sea que si vos tenés que decidir o elegir entre lo que te dicen los demás, lo que vos pensás o lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios es la verdad y es la única que trae libertad a tu vida. Por eso digo, siempre tengamos como valor
inefable la palabra. ¿Tenés dudas? Vienen sueños, vienen palabras, experiencias que vivimos. Todas esas tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Siguen quedándote algunas dudas. Dios nos metió en un cuerpo. ¿Para qué? Para que nos ayudemos los unos a los otros. Mutuamente, dice la palabra. Entonces, tenés necesidad, acércate a alguien que conozca de la palabra, que pueda ser una persona con autoridad sobre tu vida, y pónganse juntos a orar, a buscar en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ver que la palabra, de buscarla, porque ella es inefable, es la verdad para nosotros. Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que permanecer, no es que esto es de un día para el otro, es permanecer en su palabra. Hay que leerla, hay que escudriñar las escrituras, buscar en ellas y permanecer en ellas. Mantenerlas, acá nos está diciendo, como un valor. Cuando, insisto, estás enfrentando situaciones, ¿quién tiene la razón? Los problemas, las circunstancias, los demás, nosotros o la palabra de Dios. Tenemos que ir a buscar en Él la verdad si nos mantenemos en sus palabras. Amén. Ahora bien, tenemos que entender esto con claridad. A Dios no lo podemos encasillar, no lo podemos meter dentro de nuestros pensamientos o dentro de nuestro entendimiento. Porque si yo no entiendo más que esto, no puedo decir que Dios se limitó. ¿Sí? Dios sigue siendo grande aunque mi entendimiento sea corto. No lo puedo encasillar, tengo que creer lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que es importante que no lo encasilles en tu pensamiento, que no manipules la palabra a tu favor, porque nunca va a ser la verdad. Y la única que te va a traer libertad es la verdad. Y la verdad es únicamente la que viene de parte de Dios. Por eso es que no lo podemos encasillar. Él no se sujeta a nosotros, la palabra no se sujeta a nosotros nos sujetamos a Dios. Porque justamente estamos buscando ser transformados, estamos buscando ser cambiados y necesitamos de su palabra para que esto ocurra. En Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hombres que creen en Dios, pero que dudan de su palabra, que es más fuerte su tradición, sus propios pensamientos, su experiencia, que la palabra de Dios. Entonces les tiene que decir Dios, Jesús, a estos hombres: erráis, ignorando las Escrituras. Busquemos la verdad en las Escrituras y esta nos va a hacer libres. Leer su palabra debe ir acompañada de su presencia. No podemos leer y buscar en su palabra solamente como una lectura tradicional, como una lectura superficial. Nosotros tenemos que ir a buscar a Dios y buscar su palabra en su presencia, con su presencia. Para que, no importa si es largo o corto el tiempo, lo importante no es eso, sino la concentración, el enfoque, su presencia en esa palabra, para que esa palabra en realidad se transforme en viva y eficaz. Para que esa no sea una palabra muerta, una palabra superficial, que llene mi humanidad de poder decir, leí la Biblia, sino que esto realmente nos transforme. Para eso tiene que ir acompañada de su presencia. Tenemos que estar enfocados en lo que leemos, tenemos que estar en su presencia, preguntándole a Dios qué es lo que Él tiene para nosotros en esa palabra que estamos leyendo. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, o sea que escudriñad, buscad, sumergite en las Escrituras, porque si bien esto nos trae vida eterna, nos llena nuestras vidas, no es solamente esto, sino que la palabra da testimonio de Dios. ¿Querés conocerlo?
¿Querés que se revele a tu vida? Necesitamos escudriñar las Escrituras. Terminando este último punto es, el diablo también puede usar la Escritura para engañarnos. Por eso es que cada palabra de la Biblia debe ser aplicada con la interpretación adecuada. El diablo nos quiere a veces hacer acomodar la Biblia, como quiso hacerle a Jesús cuando lo tentó en el desierto, lo que decíamos, ¿sí? Le dijo la verdad, le dijo cosas que hay en la Escritura, pero no interpretadas adecuadamente. ¿Qué sucedió? Que Jesús le dijo, como le dijo a los judíos, erráis porque no conocéis la palabra. Y entonces dijo, escrito está. Y le habló de la palabra, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que saber interpretarla para que el diablo no use en contra de nosotros su palabra. Gálatas 3:1 nos habla que dice, oh Gálatas insensatos, está hablándole a la iglesia, a hombres creyentes, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hombres cristianos, hombres que ya creían, pero que fueron fascinados, fueron confundidos con palabras que no eran la palabra de Dios. Por eso les dice, ¿qué los fascinó? ¿Qué los engañó? ¿Qué les torció la mirada para no obedecer a la palabra de Dios? Así que dijimos que debemos estar enfocados en su presencia, no solo en oración, sino en la búsqueda de respuestas en su palabra, que nos guiará a toda justicia. Aprovechemos este tiempo para poder enfocarnos, para poder ser transformados por medio de su palabra. No perdamos el tiempo, les dije antes, con tanto meme, con tanta cosa en las redes que no nos traen nada beneficioso, que no nos transforman. Por el contrario, muchas veces lo que producen es tristeza, angustia, ¿sí? De no saber qué es lo que está pasando. Entonces aprovechemos el tiempo para estar enfocados en su presencia, en la lectura de la palabra, donde sí vamos a encontrar la verdad, y esta nos va a hacer libres.